Bien. Un gusto saludarlos, espero que todos se encuentren muy bien. Mi nombre es Janfrey Contreras, soy politólogo egresado de la Universidad de los Andes, en el estado Mérida. Y bueno, para mí es un gran honor poder estar aquí con ustedes hoy para poder compartir una clase bastante dinámica, un poco interactiva, un poco eh, basados en algunas experiencias y en algunos casos claves y concretos sobre los procesos de innovación social en políticas públicas. Y es que para nosotros hablar de innovación social dentro del ámbito de las políticas públicas, pues son dos cosas diferentes, la innovación social y otra, la política pública, que bueno, es un tema propio de la ciencia política, pero cuando hablamos de innovación hablamos de la creatividad, de cómo nosotros podemos buscar de que los procesos de cambio, de que las propuestas que buscan generar mejoras para la sociedad y sobre todo que buscan cumplir con el fin último de la política, el bien común y la calidad de vida de la ciudadanía, pues se enfoquen desde poder presentar propuestas y soluciones mucho más adaptadas hacia proyectos sostenibles y hacia estructuras que sean dinámicas, pero que también sean mucho más efectivas para el fin que se quiera lograr dentro de este proceso. Entonces, yo creo que es necesario que nosotros pudiéramos hoy comentar un poco sobre qué es la innovación social, eh, cómo nosotros podemos descomponer este término y cómo pudiéramos nosotros de alguna manera enfocar, ¿no?, algunas estrategias dentro de las políticas públicas al momento de innovar, porque realmente estamos en una era y en unos tiempos donde pues todo parte del dinamismo social, la sociedad es cambiante, el ritmo al cual las ciudades están viviendo hoy no va a ser el mismo que está viviendo mañana, porque efectivamente cada día están o estamos atravesando por procesos sumamente extraordinarios que nos están llevando mucho más hacia el futuro, un tanto más acelerado, y es necesario que nosotros podamos innovar en todas estas matices, que ya no es el mismo método tradicional como lo hemos llevado siempre, porque la naturaleza pues, del ser humano en cierta medida es evolucionar, y yo creo que a nivel tecnológico, pues también nosotros lo estamos viviendo. Entonces, cuando hablamos de innovación social, principalmente lo definimos como un proceso dinámico de desarrollo y aplicación estratégica de ideas, estrategias de intervenciones destinadas a abordar de forma proactiva los problemas sociales prevalentes e incentivar a un cambio positivo y transformador. Entonces, allí nosotros incluso podemos ver en la imagen que tenemos una velita y luego tenemos tres tipos de bombillas. Pues realmente vemos que es un caso extraordinario de innovación social, porque si bien en la época primitiva nosotros, bueno, logramos poder descubrir el fuego y esto pues nos ayudó a seguir con el proceso de evolución dentro de lo que se compone la raza humana, pero después entonces vemos otros tres tipos de bombillas, y es que yo creo que podemos diferenciar en que cada uno tiene una función distinta en cuanto a racionamiento, en cuanto a la cantidad de luz que él puede eh, ilustrar. Y bueno, vemos también que hay algunos que son mucho más sostenibles. El caso del último bombillo, que ya emite luz blanca, el segundo bombillo emite luz amarilla. Entonces esto pues nos ha, o en cierta medida nos ha ayudado, ¿no?, a poder explicar los procesos de innovación y bueno, cómo el ser humano pues ha buscado mejoras no solamente hacia el bienestar social, sino bueno, cómo también ayudamos al medio ambiente que nos está permitiendo todo este tipo de beneficios, todo este tipo de materia prima para que nosotros podamos vivir mejor, ¿no? Entonces, en cierta medida, pues vemos un ejemplo claro de innovación social, cómo pasamos de tener una velita con una llamita, pues a tener bombillos, a tener distintos tipos de lámparas que pues cada vez están evolucionando con muchas más mejoras dentro del proceso de iluminación que en cierta medida pues están ayudando bastante al ser humano. Y luego, bueno, vemos que pues la innovación social tiene un concepto de originalidad,
este busca pues tener un poco más de eficacia en la capacidad de resolver problemas con muy poca burocracia. Y finalmente, dentro del ámbito gubernamental, pues realmente cómo tú logras hacer mucho con poco, porque creo que es el objetivo tanto de las políticas públicas y tanto de esta innovación social, entendiendo que las demandas de la sociedad, las demandas de las comunidades, la demanda de la dinámica diaria son extremadamente altísimas, pero pues tenemos que la capacidad monetaria y de recursos siempre son limitados, ¿no? Y bueno, dentro del ámbito de la sociología, la economía, la administración, el trabajo social y la ciencia política, pues cada uno tiene un enfoque distinto al momento de hablar sobre innovación social. Pero si hablamos de innovación social dentro de la ciencia política, estamos hablando de políticas públicas, todos estos procesos de cambio que buscan generar alternativas o ideas creativas a los problemas públicos que viven las sociedades y sobre todo que viven las comunidades, entendiendo el contexto que es totalmente diferente para todos. Luego entonces es necesario que nosotros podamos visualizar, que podamos establecer pues, cuáles son estas características que nos presupone la innovación social para todos estos procesos interdisciplinarios, transdisciplinarios que nos demandan las políticas públicas dentro de los procesos de gobierno, dentro de los procesos de gestión gubernamental, que es importante nosotros tenerlos muy presentes, principalmente aquellos que se quieran dedicar y que se están dedicando a la gestión de gobierno. La primera característica es el impacto social, y es que la innovación social pretende generar un impacto social positivo y abordar retos sociales con cierta emergencia que puedan ameritar un cuidado o una atención prioritaria especial. Pero también se centra en mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas, en comunidades, en sectores vulnerables, que donde hay un problema y no es solamente solucionarlo, es generar un impacto que a su vez pueda ser replicable en distintos sectores, en distintos grupos, para que pues, se pueda tener una relación entre los distintos problemas a los cuales se les han buscado soluciones creativas y que esto pueda mostrar que hay una base de que la innovación social en procesos de cambio y sobre todo en gestión de gobierno está funcionando. Eh, el tipo de política pública que yo implementé en una parroquia puedo implementarlo en otra parroquia, entendiendo que son contextos y realidades distintas y totalmente diferentes, pero hay una base de que el proceso fue exitoso y esto me va a permitir, dependiendo del sitio donde yo pueda aplicarlos, si son exitosos, no son exitosos, si hay algún tipo de implementaciones que no se implementaron, se llevaron a cabo de la mejor manera, pues esto nos permite poder mejorar al momento y sobre todo adquirir mucha experiencia al momento de implementarlo en muchos otros lugares o en muchos otros sectores. Y por supuesto, pues nada, especialmente pues de las clases más marginadas y desatendidas. Entonces, el objetivo de una política pública dentro del contexto de innovación social es el impacto. ¿Qué impacto puede generar esta implementación? No solamente pasamos por la solución del problema, porque el objetivo de esto y realmente el objetivo de muchas organizaciones no gubernamentales pues es dejar de ser necesarios dentro de la comunidad. Y ahorita vamos a poder observar la imagen que vemos allí de dos pescadores, que bueno, que es muy común y que la hemos conocido siempre, ¿no? De allí de que no le deje un pescado, sino enséñale a pescar. ¿Por qué? Porque realmente la idea es, por supuesto, solucionar un problema, pero la idea es que estos sectores, que esta comunidad vulnerable pueda poder solucionar sus problemas en el futuro, que no tenga que siempre generar una dependencia de quien me solucionó el problema, de la alcaldía, de la organización, del grupo, del vecino, del amigo, sino que nosotros seamos canalizadores de las demandas de estos grupos, pero que así también nosotros podamos presentar, caminar solos, que este grupo de vecinos del sector que tiene un problema, pues evidentemente se pueda solucionar, pero que parta por un impacto generalizado que permita que ya en el futuro, cuando sigan presentando algunos inconvenientes o se presenten algunos otros problemas, pues ellos puedan en cierta medida solucionar estas demandas a partir de las herramientas
que se les puede brindar en todos estos procesos. Y luego tenemos como una segunda característica de este proceso que es el pensamiento sistémico, ¿no? Y es que totalmente la innovación social adopta un enfoque sistémico para la resolución de problemas, pero tenemos que tener en cuenta que hay una interconexión de los factores sociales, económicos y medioambientales, pues su objetivo en cierta medida es identificar y abordar causas profundas de los problemas sociales en lugar de limitar a tratar sus síntomas. Y esto es necesario tenerlo claro. No es solamente, eh, eh, como vulgarmente lo conocemos, poner pañitos de agua tibia, que bueno, en muchas gestiones gubernamentales se ve así. Si hay un problema de vía, porque bueno, el asfalto se destruyó, no hubo un correcto mantenimiento de esta vialidad. ¿Por qué? Porque de repente un problema común, hay una fuga de agua, se rompió una tubería, esto está obstruyendo de que no pueda compactar bien el material que se implementa sobre este pavimento rústico, y en cierta medida lo que yo puedo hacer es simplemente solucionarlo por encima. Y en muchos casos de ineficiencia gubernamental, pues siempre se logra atender la fachada, pero no la causa del problema. Y creo que el pensamiento sistémico dentro de la innovación social en las políticas públicas parte de solucionar el problema real. Y por supuesto, luego nos abocamos a la fachada, luego nos abocamos a las cosas superficiales. Pero el objetivo real de una política pública es solucionar un problema real, no solamente tratar sus síntomas, porque en unos meses, en un par de años, el problema va a seguir siendo el mismo. Y luego encontramos una tercera característica, y es la colaboración y la co-creación. ¿Qué quiere decir esto? Es que la innovación social suele implicar la colaboración y la co-creación entre diversas partes interesadas, incluidos individuos, organizaciones, comunidades, gobiernos y sobre todo el mundo académico, que es sumamente clave al momento de formular una política pública, y sobre todo si no logro concretar una solución específica para dicho fin. Y de hecho, dentro de las políticas públicas hay un ciclo de las políticas públicas, hay herramientas que nos presentan a nosotros una serie de pasos a seguir si no logro una solución efectiva. ¿Y qué es lo que me quiere decir esto? Bueno, que realmente aquí se reconoce el valor de la sabiduría y la experiencia, pues de todos estos grupos de actores, tanto de la comunidad, porque es quien en cierta medida está padeciendo el problema, pero también el del gobierno, porque es la atribución directa, pero sobre todo es quien dispone de la gran mayoría de los recursos, pero de la misma manera el mundo académico, porque allí es donde dentro de las políticas públicas se compone el elemento interdisciplinario y transdisciplinario, que es lo que permite el conjunto de actores, el conjunto de distintas disciplinas que me van a ayudar a poder blindar dicha política pública y dicho problema del esquema que nosotros estamos preparando para solucionar. O sea, es lo que va a permitir que la integración de muchas disciplinas sea una política exitosa. Pero por supuesto, la colaboración es importante. Si tú no involucras a la parte interesada o la que está padeciendo este problema, pues realmente no vas a poder tener una política pública exitosa, porque tú puedes partir de recursos, puedes partir de la innovación social o de ese ingrediente secreto que va a hacer que sea atractiva, que permita generar una solución cómoda para la comunidad, sino que en cierta medida, si no logras que todos puedan trabajar en equipo y sobre todo teniendo en cuenta a la comunidad, pues no va a ser un caso exitoso dentro de los procesos de innovación social en las políticas públicas. Sobre todo, tenemos un cuarto elemento dentro de estas características, y son las estrategias innovadoras. La innovación social fomenta el pensamiento no convencional y la exploración de nuevas formas de abordar los problemas. Puede implicar reutilizar recursos existentes, aprovechar la innovación tecnológica, rediseñar procesos o adaptar soluciones de éxito de un contexto a otro. De allí que la estrategia innovadora dentro de las políticas públicas es fundamental, porque tú marcas unos pasos a seguir, porque tú permites ser creativos a partir de la lluvia de ideas
que es un método que se implementa al momento de formular políticas públicas o al momento de poder identificar causas y problemas, más allá de lo que conocemos como árbol del problema, pero la lluvia de ideas permite diseñar una estrategia clara para que al momento en que lo vayas a plasmar en un árbol de problemas, pues tú puedas identificar las causas, los efectos y algunas posibles soluciones. Pero las estrategias son vitales, porque la estrategia me permite echar mano de algunas cosas que no son tan del mundo académico, pero que sí son más de lo cotidiano. Y esto me permite engranar ambas cosas para que pues también tenga ese eh, esa integración y esa interconexión entre la característica del sector, del grupo vulnerable o de la comunidad, pero también de quien está implementando este proceso de políticas públicas, partiendo, por supuesto, de la innovación social. Y luego, entonces nosotros tenemos que, es importante, ¿no? Que se pueda dar la innovación social, ¿no? Y sobre todo haciendo hincapié en la comprensión de las necesidades y aspiraciones y sobre todo las perspectivas de las personas afectadas. Es necesario que yo pueda involucrar al usuario, que lo comentaba hace un momento atrás, cómo yo involucro a la persona que está padeciendo el problema para poder tener esa integración entre innovación, política pública y sobre todo la integración de los vecinos, la integración de este grupo. Principalmente cuando manejamos este tipo de procesos, pues siempre se llevan a cabo es hacia comunidades en específicas o hacia grupos vulnerables y bueno, muchos grupos de organizaciones no gubernamentales, pues ahora lo están llevando mucho más hacia las comunidades, pero también están trabajando en casos concretos que ya involucran mucho más a la ciudad. Y bueno, también pues esto implica un profundo sentido de poder incorporar principios de diseño y pues cómo yo puedo integrar a los beneficiarios para que en cierta medida pues haya un éxito dentro de los procesos de implementación de políticas públicas, pero también de formulación. Luego tenemos que es vital la creatividad e innovación. Y es que la innovación social fomenta el pensamiento creativo innovador para desafiar la sabiduría convencional y desarrollar enfoques novedosos de los problemas sociales. Esto quiere decir que dentro de la creatividad, que es vital, porque sin creatividad no hay innovación, y si no hay innovación, pues totalmente no hay creatividad. Entonces, cuando hablamos de innovación, hablamos de cómo yo tengo una idea, cómo yo logro que esa idea sea creativa o logro articular las dos, y esto me va a dar un componente final que va a ser innovar para tal fin. Y realmente el mundo dentro del proceso de globalización se está manejando de esta manera y algo que ahora nosotros manejamos que es la sociedad del conocimiento, como esta sociedad del conocimiento ya se está adaptando de la innovación social, de la tecnología, de algunos elementos claves que en cierta medida pues están dejando atrás algunos métodos y modelos tradicionales que son necesarios, pero que ya no representan una prioridad para quienes están llevando estos procesos con mucha más intensidad. Entonces también partimos de que, bueno, que es necesario explorar las ideas, pero también los métodos, los procedimientos de cómo yo voy a llevar a cabo dicho proyecto, una implementación, un programa, etcétera, porque esto me va a permitir, pues, establecer una serie de matrifoda, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis amenazas, cuáles son mis oportunidades dentro de la planificación de procesos de cambio y sobre todo procesos de innovación social dentro de políticas públicas. Pero también tenemos la tecnología. Bueno, cómo yo logro conjugar el elemento tecnológico de, bueno, de equipos, de herramientas que me van a permitir que una política pública en un sector específico o en un sector determinado pueda ser mucho más exitosa o pueda ser la columna vertebral de la política pública partiendo de las tecnologías, que en cierta medida, pues ahora son necesarias, tú no puedes implementar o eh, poder determinar una política pública si no tengo el uso de tecnología en el mundo en el que estamos viviendo y sobre todo por el tipo de políticas públicas comunes que se están llevando a cabo prácticamente todos los días en todo el mundo.
Y luego entonces, bueno, tenemos los modelos empresariales o los marcos políticos que tienen el potencial de alterar los sistemas existentes y crear un cambio positivo. Creo que esto es interesante porque es lo que nos permite, en cierta medida, lograr que la creatividad de las personas y la creatividad de los grupos, de los líderes que están llevando a cabo, formulando procesos de cambio, pues partan de la innovación en estos procesos de políticas. Y luego entonces tenemos que otras de las características importantes es la escalabilidad y la replicabilidad, porque la innovación social busca soluciones que puedan ampliarse o reproducirse para llegar a una población más amplia o abordar retos similares en contextos totalmente diferentes. Pues su objetivo es crear modelos sostenibles que puedan ser adaptados para otros y poder así maximizar su impacto, de manera tal que cuando yo formulo una política pública o cuando yo formulo un proyecto, un programa de formación o distintas iniciativas comunitarias, tecnológicas, universitarias, políticas, pues esto tiene que escalar y tiene que llevarme a una replicabilidad, es decir, cómo este caso, cómo este proyecto, este programa que fue exitoso, yo lo puedo hacer en otro sector, en otra comunidad, incluso cómo replico casos exitosos de un país determinado a otro país, entendiendo que el contexto es diferente, que la cultura es diferente y aunque muchas veces no lo tomamos en cuenta, dentro de la formulación de políticas públicas es necesario tener en cuenta la cultura del ciudadano, porque si yo no hago un estudio de caso sobre la cultura de determinado grupo, de determinada comunidad, pues yo difícilmente voy a tener una política pública innovadora que sea efectiva, porque eso juega muchísimo y es necesario tenerlo en cuenta al momento de formular o al momento de yo poder trabajar con el grupo, porque bueno, tengo que adaptarme a sus necesidades, tengo que adaptarme a su entorno, pero también tengo que adaptarme a su capacidad, no solamente de comprensión, no solamente cultural, sino bueno, si esto en cierta medida les importa o les beneficia. Y por otro lado, tenemos que otro elemento, otra característica importante son los resultados que deben ser mesurables y es que las innovaciones sociales eficaces pues tienen resultados mesurables e indicadores de impacto y estos parámetros ayudan a evaluar el éxito de la innovación social en la consecución de los objetivos previstos. Toda política pública, todo proceso de innovación tiene que tener un resultado tangible, que yo lo pueda ver, pero que también sea medible. Si en un proceso de política pública de implementación o el éxito de un programa, el éxito de determinado proyecto no es medible, yo no puedo saber algunos indicadores claves que me van a permitir a mí no solamente justificar que tuvo un impacto, que fue exitoso y que vale la pena, pues realmente no tiene ningún tipo de éxito. Si yo no, en este proceso de implementación no garantizo que dicha política sea medible, pues realmente no tiene ningún tipo de interés, no solamente al momento de aplicar, sino de quién pudiera estarme a mí financiando X proyecto o quién pudiera estar financiando este proceso de implementación. Porque, bueno, realmente nosotros sabemos si algo es bueno o malo, si algo tuvo el éxito, si parto de los resultados. Y luego tenemos la capacitación e inclusión. Y es que la innovación social pretende empoderar a las poblaciones marginadas y vulnerables. Ese es el éxito y ese es el fin específico de esto. Pero también es necesario o enfoca en garantizar su participación activa en el proceso de innovación y los beneficios de sus resultados. Si estos resultados no traen beneficios para ambas partes, para quien implementa, pero también para el problema que yo quiero atacar, pues no veo en cierta medida si hay una capacitación y hay una inclusión. En estos procesos debemos ser totalmente inclusivos y esa inclusión parte desde incorporar el mundo académico, el sector privado, el sector político, el sector público, pero también la comunidad. ¿Cómo yo logro ser inclusivos para que juntos podamos lograr construir una idea
y sobre todo, a veces dependiendo el contexto y dependiendo de la comunidad, a veces el tema de poder innovar cuesta, ¿no? Porque efectivamente, pues el tema económico, la clase social o el tipo de cultura, pues en cierta forma hay un choque. A diferencia de, bueno, otro tipo de comunidad, otro tipo de sector donde tal vez las condiciones sean totalmente distintas, pues allí el tema de innovación no es tan complejo. Pero en comunidades donde, bueno, la característica es que es de clase baja, pues cuesta un poco el tema de innovación social, pero pues nosotros tenemos la capacidad de que esto pueda ser exitoso en la medida en que nosotros podamos incorporar a todos estos distintos actores y sobre todo planteemos soluciones claves y específicas para estos sectores. Y bueno, finalmente quisiera que pudieran ver aquí estas dos imágenes. Y aquí nos vamos a detener unos 2 minutos para poder nosotros explicar cómo los procesos de innovación social no son tan fácil como parece. Esto lleva o amerita una complejidad porque vemos dos imágenes. A la izquierda la apreciación de ustedes sería, bueno, yo estoy viendo una anciana o estoy viendo una chica. Y algunos dirán, creo que es una anciana, estoy 100% seguro que es una anciana, pero otro 80-90% pudiera decir, no, creo que es una chica. Y es que dentro de este proceso, de innovación y de formulación de políticas públicas, pues la perspectiva de la gente es distinta. Yo no puedo imponer cosas, yo no puedo decir, es que lo que yo estoy proponiendo, ustedes lo van a hacer y se va a hacer porque yo soy el alcalde, yo soy el gobernador, yo soy la autoridad. Realmente no es así, porque lo que yo puedo visualizar desde mi espacio, desde mi experiencia y desde mi capacidad es totalmente distinto a lo que el sector determinado donde yo voy a realizar una implementación se pudiera materializar. Luego vemos a la derecha un barquito, pero también vemos un iceberg. Y es que dentro del proceso de formulación siempre vemos lo superficial. Ah, no, pero es que eso es fácil. O sea, son un problemita que no es tan complejo. Creemos que es sencillo, creemos que lo podemos solucionar en poco tiempo. Pero también vemos que no es así. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Bueno, que a simple vista vemos que pareciera que hubiera un copito del iceberg, pero cuando vamos a la realidad del problema, cuando yo me reúno con el sector, con la comunidad y planifico y busco dar solución a ese problema, me doy cuenta que pues la cosa era mucho más compleja de lo que parecía. Y esto es muy común al momento de llevar distintas implementaciones, sobre todo partiendo desde el ámbito de gestión gubernamental que yo veo algo superficial a simple vista, entonces logro solucionarlo. Pero a los 2 meses, a las 2 semanas, al mes, al poco tiempo, veo que no funcionó, porque realmente yo no estoy atacando el problema y era lo que veíamos dentro de las características de la innovación social. Es que nosotros, si partimos de la incorporación de distintos sectores, pero también de la comunidad, pues no son solamente pañitos de agua tibia, no es solamente atacar los síntomas, sino que nosotros tenemos que atender el problema real, porque si no atendemos el problema real, pues siempre van a aparecer estos síntomas en muy poco tiempo. Y bueno, eso es un ejemplo muy concreto y cotidiano hasta en nuestra salud. Entonces vemos estos dos ejemplos y con esto quisiera cerrar y es que cuando vayan a formular políticas públicas partiendo de la innovación, siempre tienen que tener en cuenta que su visión no es la misma, que el grupo que te va a acompañar a la implementación no va a ser la misma posición del alcalde, de la organización no gubernamental, pero sobre todo no va a ser la misma de la comunidad. De allí que cómo yo logro que mis posiciones que lo que yo quiero lograr pues sea mucho más efectivo si yo logro que mi proyecto o mi plan sea compartido entre los distintos grupos y entre la comunidad para que, bueno, vemos enfoques, vemos posiciones diferentes, pero bueno, vamos a atacar el problema. ¿Por qué? Porque tú no puedes limitar la capacidad de percepción y el pensamiento crítico de la gente, tampoco puedes ser un dictador, puedes llegar a imponer cosas, porque el objetivo de las políticas públicas y de los procesos de innovación es que se cumpla con el fin último de la política, el bien común y la calidad de vida de la ciudadanía. Entonces, si yo tengo esto claro,
pues yo entiendo que hay distintas propuestas, distintos enfoques y distintas maneras de yo poder solucionar un problema, no partiendo de lo que yo considero o de lo que yo quiero que se haga, sino de lo que juntos podamos construir para atacar un problema y poder garantizar de que no sea un problema que se siga manteniendo en el tiempo, sino que, bueno, sea una política pública exitosa que se mantenga por los años y que ya si se llega a presentar, nuevamente, pues los vecinos puedan canalizarlo o el grupo donde se implementó esta política pública pueda canalizarlo ya teniendo una base de, bueno, de cómo hacerlo, entendiendo que, bueno, que se proporcionan las herramientas y el conocimiento necesario para esto. Ha sido un gran honor estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias.